¿Cómo están? ¿Cómo están? Vamos a dar por inicio a este poderosísimo seminario. Pam, pam, pam. ¿Cómo están, chicos? Manden like si están ahí, si están vivos. A ver, vamos a ver cuántos gatos despiertos tenemos el día de hoy. A ver. Ajá, hay muchas personitas. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya, chicos, el día de hoy vamos a hacer un repasito de este tema interesante que es el de hidrostática barra hidrodinámica. Son temas grandecitos. Pero el día de hoy vamos a ver esos conceptos puntuales y que nos van a servir para resolver la gran mayoría, el 90% de los ejercicios. Y bueno, chicos, comencemos, ¿no? Primero, vamos con una frasecita, ¿no? Presión por aquí, presión por allá. ¿De dónde vienes, misteriosa fuerza natural? Mm. Chicos, ¿han escuchado de la presión? Bueno, primero vamos a definir, chicos. Definamos a la hidrostática, chicos. Hidrostática. Chicos, la hidrostática no es más que una disciplina, una partecita de la física que va a estudiar, chicos, algo importante. Va a estudiar, chicos, a los fluidos, chicos, en reposo, en reposo. Pero antes de profundizar, chicos, ahí en la hidrostática, que hay que tener unos cuantos conocimientos de la primera ley de Newton, hay que repasar, chicos, el concepto de presión. Primero la presión, chicos. ¿Qué es la presión? ¿Qué es la presión? Vamos a colocarlo con una letra P. La presión, chicos, chicas, de una vez, ¿cuál es su formulita? A ver, póngame ahí en el chat, chicos, aquellos que conocen la fórmula de la presión. ¿Cuál es la fórmula de la presión, chicos? ¿Quién me dice? La fórmula de la presión. A ver, es exactamente la fuerza entre el área, ¿sí o no? Esa es la presión. Muy bien, esa es su formulita. Qué sencillo, qué sencillo. Pero a ver, vamos a ver casos concretos, chicos. Vamos a ver con ejemplos cotidianos. Por ejemplo, miren. Imagínense que ustedes tienen un clavo, ¿no? Tienen un clavo. Ahí está, miren el clavito. Ahí está puntiagudo el clavo. Y también, chicos, eso, imagínense que es un clavo. Imagínense, chicos, ahora, imagínense una jeringa. No me gustan las inyecciones, chicos. Pero imagínense la jeringa, ahí está. Ahí está la jeringa. A ver, el intento de jeringa. Y ahora, chicos, también imagínense su dedo, ¿no? Su dedo índice. A ver, vamos a dibujar un dedo acá. Ahí está la uña. Miren, chicos, y vamos a poner una superficie acá. Vamos a poner una superficie. Que esa superficie sea, chicos, su piel. Que sea la piel de su brazo, ¿no? Chicos, díganme en cuál creen que van a sentir más dolor cuando ustedes presionen, chicos, en su piel. Cuando ustedes presionen en su piel, chicos. En el clavo, pucha, sí puedes sentir un poquito de dolor, pues, ¿no? Si presionas. Con el dedo, prácticamente nada de dolor, pues, ¿no? Si presionas un poco, pero con la jeringa ya, ahí sí ya te va a doler, pues, ¿no? ¿Por qué, chicos? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de lo que les estoy diciendo? Para mismas fuerzas, chicos, miren, para mismas fuerzas, a medida que ustedes disminuyen el área, por ejemplo, miren, digamos el área del clavito, de la puntita del clavito que sea A1, el área de la puntita de la jeringa que sea A2, y el área de su dedo, que es mucho más grande, que sea un A3, bueno. ¿Qué decimos acá, chicos? Decimos lo siguiente. A3 es mayor que el área 2 y el área 2, chicos, aguántame, espera, en orden. El área 1 y el área 1 es mucho mayor que el área 2, pues, ¿no? ¿Y eso en qué se resume, chicos? Para una misma fuerza decimos lo siguiente. La presión, chicos.
la presión en 3 va a ser mucho menor que la presión en uno y mucho menor que la presión en 2. Ahí está, chicos. Muy importante. Ahora, ¿dónde más vemos la presión, chicos? ¿Dónde más observamos esta palabrita, ¿no? La presión. Tiene muchas connotaciones, ¿no? También, por ejemplo, cuando están en una situación familiar, ¿no? Y vienen los tíos o vienen los amigos, ¿no? Primos, de repente aparece la presión social, ¿no? Tantas connotaciones que tiene esta palabra. Pero acá en física nos indica esta relación, ¿no? Por ejemplo, también miren chicos, cuando tenemos, por ejemplo, un recipiente, ¿no? Imagínense que tienen un recipiente. Imagínense chicos, chicas, que tienen un recipiente acá, miren, tienen un recipiente, un sistema cerrado, digámosle, ¿no? Tienen ahí su sistema cerrado, chicos, tienen su sistema cerrado. Y en el sistema cerrado, ustedes tienen partículas, chicos, tienen partículas ahí en estado gaseoso. A ver, chicos, les voy a hacer una pregunta. ¿El aire es un fluido o no es un fluido, chicos? Imagínense que ustedes tienen una cosita ahí, un recipiente lleno de aire, chicos. ¿El aire es un fluido o no es un fluido? Tenemos ahí aire, chicos. Imagínense, el aire. ¿Quién me dice, chicos? A ver, ¿es un fluido o no es un fluido, chicos? A ver, no. Luz dice que no. ¿Quién más? Quiero ver más participaciones, chicos. ¿Quién me arriesga? ¿Quién me dice sí es un fluido? Chicos, el aire sí es un fluido, por si acaso, ¿ah? Sí es un fluido, chicos. Cuidado. Sí es, sí o no. Sí es, sí o no. Es un fluido, chicos. Es una buena pregunta, ¿no? Primero tenemos que preguntarnos, ¿qué es un fluido, pues, no? ¿Qué es un fluido? Miren, un fluido, chicos, nosotros, así de manera simple, podemos decirlo, podemos, digamos, entenderlo de esta manera, ¿no? Si ustedes tienen la materia, y a la materia ustedes la pueden ver como capas que se deslizan, o sea, que pueden fluir unas sobre otras, ahí podemos decir que sí estamos ante un fluido, ¿no? Con esta idea de que tenemos capas en la materia. Por ejemplo, si ustedes tienen la miel, si ustedes tienen la miel y ustedes tienen una gota de miel, esa gota de miel, chicos, si ustedes la ven por capas, y luego tienen una gota de agua, y también a esa gota de agua también la ven por capas chiquitas, ¿no? Capas de miles y miles de capas formadas por moléculas de agua en este caso de agua, y en el otro caso de miel. Ahí, por ejemplo, podríamos hablar de viscosidad, ¿no? En los fluidos aparece esta propiedad de la viscosidad. La miel es más viscosa porque sus capas, les cuesta más separarse que al agua. De esta manera nosotros podemos ver a un fluido, chicos, viéndolo por capas, ¿no? Esta es la idea. El aire también, el aire, a pesar de que sea una mezcla gaseosa, también se le puede ver por capas, ¿no? Pueden ver ustedes por capas al aire. Pueden verla como un montón de moléculas ahí formando una capa y formando aquí otra capa. Y así, chicos. Pero la definición de fluido es un poquito más compleja, chicos, y ahí sí nos meteríamos por un terreno oscuro, mano. Pero ya, chicos, ¿a qué voy con esto? Miren, imagínense que ustedes tienen un recipiente y en ese recipiente tienen una mezcla gaseosa, o sea, tienen el aire, ¿no? Ahora, ese aire, chicos, esas moléculas, esas partículas se están moviendo ahí aleatoriamente, bueno, se mueven aleatoriamente. Chicos, chicas, estas partículas cuando colisionan con las paredes del recipiente generan una presión, generan una presión. O sea, también, chicos, la presión está presente en los gases, ¿no? Los gases también generan presión, donde esa presión es definida por la fuerza que realizan esas moléculas en las paredes del recipiente. Los gases, entonces, chicos, también ejercen presión, ejercen presión, ejercen presión. Muy bien, chicos. Entonces, hasta aquí la presión. Ahora, miren, hay otro concepto también importante, chicos, que tenemos que manejar antes de entrarnos de lleno a todo completo, miren. Y es la densidad. Chicos, dígame la formulita de la densidad, chicos. ¿Cuál es la formulita de la densidad?
¿Quién me dice, chicos, cuál es la fórmula de la densidad? Y miren, se simboliza con esta letrita, ¿no? Con la R en griego, el famoso Rho. Ahí está el Rho. ¿Cómo se define la densidad, chicos? ¿Cuál es su formulita de la densidad? Ajá, es una relación entre la masa y el volumen, chicos. Muy bien, muy bien. Ahora, chicos, ¿la densidad es una propiedad intensiva o es una propiedad extensiva? Ujú. Chicos, a ver, ¿quién se acuerda, chicos? Es muy importante. Ahí les dejo pensando esa pregunta. Miren, chicos, a la densidad la podemos ver también con un ejemplo cotidiano para que entendamos bien el concepto y no solamente sea una fórmula, chicos. Miren, miren, miren. Imagínense, chicos, imagínense que ustedes tienen aquí un cubo, tienen un cubo aquí, chicos, un cubo de, a ver, ¿de qué puede ser? Ujú. A ver, ¿un cubo de qué? ¿Un cubo de qué? Mm. Ya, chicos, miren. A ver, con cubos no, mejor con líquidos, miren. Imagínense, chicos, que ustedes tienen aquí agua, chicos. Tienen agua, miren. Tienen ahorita ustedes 500 mililitros de agua. Y también, miren, ese es, ojo, mililitros es unidad de volumen, ojo. Ajá, Kiara dice extensiva. Y la presión es intensiva. Ajá, muy bien, chicos, es intensiva, es intensiva. Ahorita vamos a verlo vamos a ver por qué, ¿ya? Miren, miren. Ustedes dirán, oye, pero extensiva depende de la masa y yo veo masa en la densidad, ¿no? Y chicos, cuidado, porque el volumen también es una propiedad extensiva. Entonces, si ustedes dividen extensivo entre extensivo, les da un intensivo. Pero miren, foco a este ejemplo, chicos. Imagínense que ustedes tienen un vaso de 500 mililitros de agua. Y por el otro lado, chicos, por el otro lado, ustedes tienen, a ver, vamos a imaginar que esto es mercurio, ¿ya, chicos? El mercurio no es verde, pero imagínense que es verde. Tienen, chicos, también, miren, el mismo volumen, ¿ah? 500 mililitros de mercurio ahora. En este caso tenemos agua y en otro caso tenemos Hg, el mercurio. Chicos, chicas, díganme, ¿cuál creen que pese más? ¿500 mililitros de mercurio o 500 mililitros de agua? ¿Cuál pesará más, chicos? ¿Cuál pesará más? Miren, yo les adelanto, chicos, que en el agua esto pesa 500 gramos. Y chicos, adivinen cuánto van a pesar 500 mililitros de mercurio. ¿Cuánto creen que pese? ¿Mm? ¿Cuánto pesará, chicos? Más o menos, a ver, díganme, más o menos va a pesar. ¿Qué me dicen, chicos? Miren, 500 mililitros de mercurio van a pesar, chicos, 6.800 gramos. O sea, prácticamente casi 7 kilos, ¿ya? Para que tengamos un número entero. Casi 7 kilos, chicos. Profesor, no puede ser, me está bromeando. Sí, chicos, ¿por qué? ¿A qué se debe esto? Porque, chicos, la densidad del agua es muchísimo menor que la densidad del mercurio. Eso quiere decir que para un mismo volumen, la masa, miren, para un mismo volumen, vamos a colocar aquí, este es un mismo volumen, volumen 1 igual a volumen 1. Para un mismo volumen y distintas densidades, en este caso el agua tiene menor densidad, chicos, el agua tiene menor densidad, la masa del agua, masa del H2O, va a ser muchísimo menor, chicos, que la masa del mercurio. Ahora, pongamos otro ejemplo, chicos. Pongamos otro ejemplo. Esperen. Pongamos otro ejemplo. Al revés. Al revés, chicos. Imagínense que ustedes tienen mismas masas. Tienen mismas masas. Miren, imagínense que tenemos aquí un cubito de hielo. Tiene una masa 1. Y ahora, chicos, tengo un cubo, miren, un cubo de tungsteno ahora, miren, cubo de tungsteno. Vamos a ponerlo de color negro.
Pongámoslo de color negro. Miren, chicos, aquí ya les dije, ya les doy la respuesta ya, pero miren, démonos cuenta la diferencia acá, chicos. M1 y M2. Una masa de hielo y el otro que sea una masa de tungsteno. La masa 2. El tungsteno, chicos, es uno de los elementos más densos que hay en el planeta. Masa 1 aquí este es agua y esta acá es tungsteno, ¿ya? La W. Chicos, ustedes se dan cuenta, aquí, yo les estoy diciendo las masas son iguales. Pero los volúmenes, chicos, ¿qué creen? Los volúmenes van a ser totalmente diferentes, ¿sí o no? Esta masa de aquí, esta masa que estamos viendo, aguántenme. Pero chicos, aquí el dibujo falló, aquí el dibujo falló. Ahora sí. Miren, para que la masa del hielo que estamos viendo ahí sea igual a la masa del tungsteno, ese cubito tiene que ser chiquito. O sea, en este cubo chiquito hay la misma masa que en ese cubo de agua, ¿no? ¿A qué se debe eso, chicos? ¿A qué se debe esa diferencia de volúmenes aquí, como estamos viendo? Para mismas masas, aquí el volumen 2 es menor, es menor que el volumen 1. ¿Por qué, chicos? Porque la densidad, fíjense, la densidad del agua es muchísimo menor que la densidad de ese bloquecito, que es el del tungsteno. Y así, chicos, miren. Entonces, repasando, miren, para mismos volúmenes, cuando tengo, por ejemplo, una densidad mayor, en este caso el del mercurio, la masa de ese mercurio también va a ser mayor, porque hay una relación directamente proporcional. Si aumenta la densidad, aumenta la masa. Si aumenta la masa, aumenta la densidad. Pero fíjense el caso contrario, ¿no? La masa se mantiene constante. La masa se mantiene constante. Entonces, se dan cuenta que la densidad mantiene una relación inversa con el volumen, ¿sí? Es importante también, chicos, tenerlo en cuenta. Tenerlo en cuenta, chicos. Chicos, ¿están vivos ahí? ¿Están vivos? ¿Están vivos? Un like si están ahí, chicos. Si están ahí, están vivos. Muy bien, chicos. Entonces, una vez que ya hemos repasado estos conceptos, chicos, presión y densidad, vamos a hablar, vamos a hablar de dos cositas puntuales acá. Vamos a hablar ahora de la presión, ojo, aquí un distinto tipo de presión. La presión, chicos, hidrostática. 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 Ah, la presión hidrostática, chicos. Chicos, ¿quién se acuerda la formulita de la presión hidrostática? A ver, yo de frente les voy a decir, chicos, la formulita. A ver, ¿se acuerdan? La presión hidrostática, el famoso, chicos, el ρ, o sea, la densidad del líquido por la gravedad por la profundidad, ¿sí? Famoso ρGH. Ahora vamos a desmenuzar eso, chicos. Miren, imagínense, chicos, tienen que usar mucho la imaginación, que tienen un vaso, chicos, y en ese vaso, chicos, nosotros tenemos agua, chicos, en ese vaso. Tenemos agua. Tenemos agüita, chicos. Y en ese vasito de agua, chicos, nosotros insertamos una monedita de 5 soles. Una monedita, miren, ahí está la monedita. Chicos, esa monedita de agua está soportando ahí una presión, ¿sí o no? ¿Sí o no, chicos? Un like si están de acuerdo de que esa monedita está soportando una presión. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo, chicos? Está soportando una presión, ¿sí o no? ¿Cómo es eso? Miren, esa moneda está soportando todo el peso, chicos, de esta agüita que está encima de él. Toda esa agüita, ¿no? Sería como un prisma cilíndrico, pues, ¿no? Un prisma cilíndrico. Está a una cierta, chicos, a una cierta profundidad, H, ¿no? Que a veces se confunde con la altura, pero es la profundidad. ¿Qué más, chicos? Este líquido en el cual está la moneda es el agua, por si acaso. Ahí está. Entonces, miren, chicos, si nosotros definimos, miren, acuérdense, ¿no? La presión es igual a fuerza entre área. ¿Cuál es el área en el cual está actuando el agua ahorita? Donde está presionando en el área de la moneda, ¿sí? ¿Y qué fuerza está actuando? La fuerza del peso.
Entonces, chicos, yo pongo aquí la masa del líquido del agua, la masa del agua, multiplicada por la gravedad entre el área. Entre el área. Ahí está. Y miren, la presión, chicos, la presión. Y ahora aquí, miren, vamos a aplicar el concepto de la densidad. A ver, aquí pequeño inciso. Densidad del líquido es igual a la masa del líquido entre el volumen del líquido, ¿sí o no? Entonces, si yo despejo, miren, y esto siempre vamos a hacer en los ejercicios, chicos, ¿no? Muchas veces. Despejamos la masa. Me sale la densidad del líquido por el volumen, ¿sí o no? Por el volumen del líquido. Entonces, eso lo vamos a reemplazar, lo vamos a reemplazar. Lo vamos a reemplazar. Miren, la presión que está ejerciendo el agua es igual, chicos, a la densidad del líquido por el volumen del líquido multiplicado por la gravedad. Y esto está dividido, chicos. Está dividido entre quién? Está dividido entre el área, ¿sí o no? Esa área de la moneda. Muy bien. Y ahora, chicos, una última. No se despeguen del televisor, chicos. Ese volumen de líquido, ese volumen que está soportando esa moneda, sí o no que es igual al área de la base multiplicada por la altura, ¿sí o no? Y esa altura, en este caso, es la profundidad. ¿Sí o no, chicos? Y miren, reemplacen ese volumen de líquido ahí en la ecuación. Reemplácenla, chicos. Ojo, reemplacen en la ecuación. Miren, a ver, vamos a subir esto aquí. Borramos esto. Miren, chicos, miren cómo poco a poco vamos a llegar ahí a la formulita. Y miren, ajá, aquí tenemos densidad de líquido multiplicado el volumen del líquido, área por la altura, ¿no? Que en este caso es, le estamos tomando también, le vamos a llamar profundidad, por gravedad. Y esto está dividido entre el área. Entonces se va el área, chicos, y automáticamente miren qué valor obtenemos, chicos, de la presión hidrostática, la presión que ejerce el agua. Entonces, miren, para que nosotros lleguemos a esta expresión de la presión hidrostática, nosotros tenemos que considerar que la presión que le está ejerciendo el agua no depende, chicos, de lo que está por acá, lo que está fuera de este cilindro, sino la presión que le ejerce el agua es el cilindro, si se dan cuenta, el cilindro de agua. Entonces, chicos, hasta ahí están vivos. ¿Se ha logrado comprender, chicos, esta expresión? Entonces, imagínense un buzo, ¿no? Están buceando ustedes en el agua, mientras más profundidad están avanzando, están yéndose hacia abajo, más agua está sobre ustedes, ¿sí o no? Y por lo tanto sienten más presión. Y así, chicos. Entonces, esta es la presión hidrostática. Y ya, chicos. Ya bueno, ahorita vamos a ver el empuje, vamos a ver unos cuantos ejercicios, chicos. Ahorita vamos a ver el empuje, el famoso empuje hidrostático, chicos. Hidrostático. Hidrostático. Uy. Y también por ahí veremos, chicos, la ley de Pascal. Uy, mi letra, mi letra. ¿Qué está pasando con mi letra? La ley de Pascal. Y por ahí de repente, chicos, vemos el principio de Bernoulli, ¿sí o no? El principio de este señor Bernoulli. Eso ya es en hidrodinámica, chicos. Pero ya, veamos este primer ejercicio, chicos. Miren, se los voy a graficar. Se los voy a graficar, chicos. Se los voy a graficar. Miren, ¿qué dice? Tenemos un ladrillo de techo que tiene 3 kilogramos de masa y el área cuadrada es la base de 30 centímetros de lado. Ah, ya, en la base, ya, va. Determine la presión que el ladrillo ejerce sobre el plano inclinado que se muestra en la figura. Bien, chicos, eso lo están viendo en 3D, ¿sí o no? Lo están viendo en 3D. Así que hay que llevarlo a 2D para que sea sencillito, ¿sí o no? A ver, me dicen sus claves, chicos, ¿ah? Me dicen sus poderosísimas claves. Bien, aquí ustedes tienen un plano inclinado y su ángulo de inclinación es 53 grados. Y tienen un ladrillo. Ahí está el ladrillo. Estoy dibujando como una pelotita. Chicos, este ladrillo tiene 3 kilogramos de masa. O sea, tiene acá 30 newtons, chicos. Pero ojo, el ángulo es 53. Entonces, esto aquí, chicos, esto acá es como si fuera un 4K y esta flechita que estoy descomponiendo un 5K. Entonces, la normal, chicos, la normal, la normal, la normal, chicos,
es igual a la otra parte que estoy descomponiendo aquí del peso, chicos. Entonces, a ver, para que se logre comprender, chicos, miren, ese peso lo voy a descomponer. Lo voy a descomponer en su componente vertical y su componente horizontal. Pam, pam, pam. A ver, chicos, no vayan a volar, chicos. El peso, miren, este peso lo estoy descomponiendo, ¿ya? Aquí, en esto, a ver, para que sea más bonito. Lo descompongo en este vector y lo descompongo en este vector, chicos. Ahí está. Entonces, una vez que ya hice esa descomposición, este peso se va. Se va y se fue. Entonces, tengo acá 30, chicos, 30 newtons por el coseno, chicos, por el coseno de 53. Recordando que el ángulo se va acá. Y aquí, el otro lado, tenemos 30 por el seno de 53. Chévere. Entonces, chicos, a mí lo que me interesa es, lo que me interesa es fuerza entre áreas, ¿sí o no? Y esa fuerza tiene que ser perpendicular al área donde yo estoy presionando, ¿sí o no? Tiene que ser perpendicular. Entonces, por eso vamos a agarrar el 30 por el coseno de 53. Y ya. Fuerza igual. Perdón, presión igual a 30 por el coseno de 53. ¿Cuánto es el coseno de 53, chicos? A ver, ¿quién me dice cuánto es el coseno de 53? ¿Cuánto es el coseno de 53, chicos? 3 quintos, muy bien. 3 quintos. Y esto, chicos, lo tengo que dividir. Fíjense, miren. Lo voy a dividir entre el área. ¿En qué área está presionando ese bloque? En un área cuadrada. Y me dice 30 centímetros de lado. O sea, chicos, 30 por 10 a la menos 2 elevado al cuadrado. ¿Por qué por 10 a la menos 2? Porque, chicos, recordemos, unidades del sistema internacional. No, Juan Carlos, carga tu fono. Aquí, chicos, 18, 18, 18. ¿Por qué 30 entre 5, 6 por 3, 18? Ya está. Ahora acá. Ajá. Oh, no. Ya, 900 por 10 a la menos 2, 9. 9, 9, 9. Y aquí, chicos, me sale. Ojo, 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 ojo. A ver. 3 kilogramos, 30 newtons. Chuc, 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 chuc. Ajá. Ujú. A ver, chicos, deme one moment. Ah, ya, ok. Ya miren, chicos, aquí queda así, 18 entre 9 y aquí me queda por 10 a la menos 2. Entonces, chicos, sube el 10 a la menos 2 y me queda aquí 200 pascales. Y ahí está, chicos, así me salió. Me salió la clave, besito, chicos. Muy bien. Hasta ahí, chicos, ¿están vivos? ¿Están ahí? Un corazón si quieren que vuelva a explicar, chicos. Un like si el siguiente, profe. El siguiente. Ya, muy bien. Sí se entendió. Ay, chicos, perdón. Pensé que no se entendió. Igual por si acaso, chicos, les voy a decir ya. Rapidito. Pesa 30 newtons el ladrillo. Descomponen, se, se enfocan solamente en la componente que es perpendicular al área donde está presionando el ladrillo. Y esa es la fuerza que van a escoger. De ahí que vas entre el área. El área es el área que está presionando todo el ladrillo, sino que está acá. Y ya, pues es 900 por 10 a la menos 4. Ya 900 por 10 a la menos 2 sale 9, aquí está el 9. Y luego el 10 a la menos 2 sube, pues, ¿no? Entonces 18 entre 9, 2 por 10 al cuadrado, 200. Y ya, chicos, entonces nos vamos a la siguiente. A ver, miren lo que dice aquí. Miren lo que dice aquí. La anchoveta peruana se encuentra comúnmente a profundidades de entre 3 a 80 metros, ¿ok? Si la densidad del agua de mar, fíjense, un poquito más denso, determine la máxima presión que la anchoveta puede soportar. Ya, bueno, recordamos nomás, chicos, recuerden la formulita, ¿no? La presión hidrostática, chicos, ajá,
A ver, vamos a hacerlo con un dibujito para que lo logren ver, chicos. Miren, 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 miren. Tenemos aquí, imagínense que este es el mar, ¿no? Esta es una sección del mar. Tenemos aquí una sección del mar. Nadaremos, nadaremos. Aquí está el mar, chicos. Y el pececito está por aquí, pues, ¿no? Este pececito, chicos, ese pececito, chicos, está soportando la presión, chicos, la presión atmosférica, la presión del aire, y también está soportando la presión hidrostática. Fíjense, está soportando dos presiones. Entonces, si yo quiero determinar la máxima presión de la anchoveta, tengo que determinar a la máxima profundidad a la que puede sobrevivir. Entonces, 80, ¿sí? Entonces, mi profundidad va a ser, chicos, H igual a 80. Y ya, chicos, así nomás. Entonces, la presión total es igual a la presión atmosférica, más la presión hidrostática. O sea, densidad del líquido, o sea, del agua, en este caso con sal, por la gravedad, por, por la profundidad, chicos. Y solamente reemplazamos. La presión atmosférica es, uy, ajá. Miren, como la respuesta está en kilopascales, chicos, chicas, vamos a expresarlo todo en eso, miren. 10 a la 5 pascales es la atmosférica, o sea, es como si fuera un 10 al cuadrado por 10 al cubo, ¿sí? Entonces serían 100 kilopascales. Chévere. Más la densidad de el agua de mar, 1020. Ahí está, 1020. Por 10 por 80. Esto acá por 8. Y seguimos, chicos, miren, seguimos acá. La presión total es igual a 100 kilopascales más, miren, a esta expresión quítenle 3 ceros. Y les queda, chicos, 102 por 8, 102 por 8 kilopascales. Este 3 ceritos lo transformé al kilopascal. Y solamente me queda el 102 por 8. Entonces, chicos, miren, la presión total es igual a 100 más 102 por 8 es 816. Todo esto acá, kilopascales. Por lo tanto, chicos, la presión total es 916 kilopascales. Se acabó, chicos. Se acabó. La D, ¿sí o no, Juan Carlos? Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí, chicos, si no se logró entender, miren, hemos, hemos simplificado los ceros, porque la alternativa está en kilopascales. Entonces, donde yo vea 3 ceros, le voy a quitar esos 3 ceros y le voy a poner kilo. Por eso hice esto, ¿no? Lo separé, la presión atmosférica, que es igual a 10 a la 5 pascales, 10 a la 3 por 10 al cuadrado. Entonces, es lo mismo que decir 100 kilopascales, por eso. Ok, chicos. Y la misma idea acá, ¿no? 1020 por la gravedad 10 por 80, que es 8 por 10, aquí están mis 3 ceros. Esos 3 ceros los saqué. Y ya, chicos, un corazón para pasar a la siguiente, chicos. Manden corazoncitos, manden fiestitas. Manden reacciones, chicos. Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien. Muy bien, chicos. Ahí, ahí, ahí. Entonces, miren, vamos a pasar a la siguiente, chicos. A ver, ajá. Chicos, miren, este ejercicio es muy clásico. Es el ejercicio donde vamos a ver la línea isóbara. Isóbara, chicos. ¿Qué nos dice esto de la línea isóbara? Chicos, chicos, chicas, que en cualquier punto, chicos, en cualquier punto donde estemos a la misma altura, siempre vamos a registrar la misma presión. Siempre, siempre, siempre. En cualquier punto. Vamos a registrar, chicos, la misma presión. Pero aquí, por conveniencia, chicos, decimos que este lugar, miren, este lugar que estoy acá punteando, chicos. Este lugar es la línea isóbara que nosotros vamos a escoger. ¿Y qué significa isóbara? Significa misma presión, igual presión. En esos dos puntos, la presión, chicos, es igual. La presión es la misma. Entonces, miren, llamámosle a ese primer punto P1 y en el otro P2. Entonces yo digo, ah, ya, por la línea isóbara,
P1 es igual a P sub 2. Y ya pues chicos, en el P sub 1 tenemos la presión de la atmósfera, presión atmosférica, más la presión, chicos, que me está generando el mercurio, la presión hidrostática del mercurio. Y en el otro lado, en P2, tenemos la presión también atmosférica, más la presión que me está generando la glicerina, chicos, la presión hidrostática de la glicerina, del gli, la glicerina, chicos. Dato curioso, chicos, como ustedes ven ahí, la glicerina y el mercurio son líquidos no miscibles. Significa que no se van a mezclar, no se van a mezclar. ¿Por qué? Porque el mercurio, chicos, mercurio es apolar y la glicerina es recontrapolar, chicos. Nunca se olviden de eso. Ya miren, siguiente. Aquí, obviamente, se van las presiones atmosféricas y solamente tenemos que desarrollar la presión hidrostática de cada uno. Entonces, densidad del mercurio por la gravedad multiplicado por la profundidad. Ajá, en el mercurio es 2 centímetros. 2 centímetros. Muy bien. En el otro, la glicerina, densidad de la glicerina por la gravedad, por la gravedad, por, por la altura, la profundidad. Bueno, 22 centímetros. Muy bien, chicos. Se va la gravedad, se va la gravedad, se va aquí el centímetro, se va aquí el centímetro. Y miren lo que va a quedar aquí, chicos. La densidad del mercurio ya me la dan. 13,6 gramos. 13,6 gramos por cada centímetro cúbico. Recuerden, chicos, centímetro cúbico es lo mismo que mililitro, ¿ya? No lo vamos a usar acá, pero es algo importante. Ya, por 2 es igual a la densidad de la glicerina por 22. Entonces, chicos, conclusión, la densidad de la glicerina es igual. ¿A qué es igual, chicos? Es igual a 13,6. Aquí, a ver, vamos a sacarle acá mitad 1, mitad 11. Entonces, chicos, la densidad de la glicerina es igual a 13,6 entre 11 gramos por centímetro cúbico. ¿Y eso cuánto sale, chicos? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale eso? Eso, chicos, me sale, ¿cuánto? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice, chicos? ¿Quién me dice? Sale la A. Ah, muy bien, muy bien. Qué pro, qué pro. Sale 1,23, así con muchos decimales. Pero redondeando, 1,24 gramos por centímetro cúbico. Ahí está, chicos, chicos, chicas. Ahí lo llevan. Chicos, manden corazoncitos para la siguiente. Manden corazoncitos para la siguiente, chicos. ¿Seguimos o no seguimos, chicos? Como dicen en los conciertos. ¿Se cansaron? Pongan reacciones, pe, chicos. ¿Están ahí? ¿Están ahí, chicos? Ya, muy bien, muy bien. Ya seguimos, seguimos. O chicos, o vuelvo a explicar, díganme. Un like si tengo que volver a explicar, chicos. Díganme nomás con confianza. Yo les vuelvo a explicar, chicos. ¿Ahí así? Ya, muy bien. Ya miren, chicos. En este tipo de ejercicios, si ustedes ven, ustedes se dan cuenta acá, chicos. Acá hay una línea, pues no una línea imaginaria. Esa línea imaginaria, chicos, se le llama la línea isóbara, ¿no? ¿Qué significa isóbaro? Igual presión. Igual presión. Significa que en todos estos puntos, chicos, donde está la U, el tubo en forma de U, se encuentra, chicos, soportando la misma presión. Por eso la presión en 1, que les dije aquí, presión en 1, es igual a presión en 2. Entonces, entendemos eso y lo demás ya es puro cálculo. Reemplazar la formulita nomás. Presión acá en 1 igual a la presión aquí en 2. Presión en 1 igual a presión en 2. Y de ahí se dan cuenta, ¿no? Tenemos aquí la presión atmosférica en ambos tubos y tenemos distintas presiones hidrostáticas porque tenemos distintos líquidos. Aquí tenemos el mercurio, el Hg, y en el otro lado tenemos la glicerina. Y ya, chicos, nos piden la densidad de la glicerina. Aplicando esa igualdad, nos salió, chicos. Nos salió automáticamente. Básicamente,
la densidad del mercurio entre 11, entre la división de alturas. Y ya, chicos. Entonces, manden fiestitas, chicos, para pasar a la siguiente. Ya vamos, vamos. Pasamos a la siguiente, chicos. Muy bien, muy bien. A ver, siguiente preguntita. Ajá, miren, tenemos aquí, chicos, la ley de Pascal, ¿sí o no? La ley de Pascal. Miren, chicos, a ver, expliquemos un poco la ley de Pascal. Miren, acá justo está la ley de Pascal. Chicos, miren, para explicar la ley de Pascal, ¿qué dice la ley de Pascal, chicos? ¿Qué dice la ley de Pascal? ¿Qué dice, chicos? Dice, chicos, dice. ¿Qué dice, chicos? En fluidos, chicos, fluidos incompresibles, no incomprensibles, ojo, incompresibles, de que no los puedo comprimir, incom, in- in- o- ah, ya, in- incompresibles, chicos, en fluidos incompresibles que se encuentran, chicos, que se encuentran, que se encuentran en un sistema cerrado, chicos, en un sistema cerrado, aquí viene la palabra clave. Chicos, la presión, la presión, la presión, chicos, se se transmite, chicos, por igual en todos los puntos del fluido, en todos los points, en todos los puntos del fluido. Uy, chicos, perdonen mi letra, chicos, perdónenme. Todos los puntos del fluido. Vamos a verlo con una imagen, chicos. Vamos a verlo con una imagen, miren. Veámoslo con una imagencita, miren. Imagínense que ustedes acá tienen una tapita. Esa tapita tiene un émbolo y aquí tenemos, miren, un líquido. Y está ahí. Parece una cantimplora, ¿no? Un zapatito parece. Miren, chicos, si ustedes accionan, presionan en ese émbolo con una fuerza, miren, eso está cerrado, ¿ah? Miren, está cerrado acá. La presión, chicos, que ustedes le ejerzan ahí a ese émbolo, porque acá hay una fuerza y ese émbolo tiene una determinada área, la presión que ustedes le ejerzan se va a comunicar, chicos, por igual en todos los puntos de este fluido, chicos, que digamos, por ejemplo, que sea el agua, ¿no? Se comunica por igual ahí. O sea, la presión que ustedes le ejercen ahí va a ser igual aquí, aquí, acá, en todo donde yo estoy aquí punteando, chicos. Y esto se puede llevar, chicos, a los émbolos. Se puede llevar a varios émbolos. Miren, por ejemplo aquí, que es el ejercicio prácticamente. A ver, tenemos aquí un sistema de émbolos, chicos. Aquí tenemos un área grande y aquí vamos a tener un área chiquita. Un área chiquita. Digamos que el área, chicos, el área del émbolo, aquí, que sea, chicos, ajá, que sea un área A1. Y acá, chicos, en el otro lado, que es un área mucho mayor, ¿se dan cuenta? Chicos, digamos que sea un A2. Ajá. Y acá, digamos, miren, voy a colocarle aquí una fuercita. La fuerza 1. Ajá. Y acá, chicos, otra fuercita 2. A ver. No, la fuercita 2, olvídense, chicos. Miren, ¿qué nos dice la ley de Pascal? Miren, si ustedes ejercen una presión en este lugar, este émbolo va a transmitir, chicos, mejor dicho, el fluido va a transmitir
a la velocidad del sonido. Todo, chicos, toda la presión, aquí, miren, toda esa presión está, imagínense, ¿no? Que la presión ahí está viniendo, y aquí, chicos, va a salir una fuerza F sub 2. De manera, chicos, que la presión, aquí, esta presión, digamos, 1, va a ser igual, chicos, a la presión 2 que se da en ese lugar. O sea, chicos, chicas, F sub 1 entre A sub 1 es igual a F sub 2 entre A sub 2. Hay una relación directa, chicos. Si ustedes tienen un émbolo chiquito, y ustedes le aplican una pequeña fuerza, eso se tiene que mantener proporcional. Si ustedes tienen un área grande, entonces para compensarlo, la fuerza también tiene que ser grande, ¿sí o no? Miren, profe, me está haciendo volar. Miren, chicos, si ustedes tienen, por ejemplo, a ver, otra pizarrita, miren. Ustedes tienen algo así. Una fuerza, por ejemplo, de 10 newtons en un área de 20 metros cuadrados, pónganle. Ahora, imagínense que el área es, chicos, de 20.000 metros cuadrados. Es un área bien grande, ¿sí o no? Entonces, para que eso se mantenga proporcional, a ese 10 también, miren con qué fuerza tiene que salir para que se mantenga la presión, ¿sí o no? Entonces se dan cuenta que algo chiquito me permite mover cosas grandes, ¿sí o no? Yo le meto algo chiquito acá y sale aquí algo enorme, porque tiene que mantenerse ahí una relación proporcional. Y ya, chicos, entonces una vez entendimos este concepto, vamos a resolver ese ejercicio, chicos. Dice así. Aquí está, chicos. ¿Qué clave les sale? ¿Qué clave les sale, chicos? A ver, sale la A, me dice. Ah, no, creo que ese es de hace media hora. ¿Qué clave les sale? A ver, chicos, ¿dónde están esos tigres? A ver, esos lobos que estudian con lumbreras. Esos lobos que estudian con lumbreras. Steven, guiño, guiño, Steven. A ver, miren, chicos. La A me dice Juan Carlos. Vamos a ver. Hay que aplicar lo mismo acá nomás. Una prensa hidráulica consta de dos émbolos de pesos despreciables. Muy bien. Así sale la A. Ah, eso lo predijo Steven. Muy bien, a ver, cuyos radios miden, ajá, 5 y 50. Muy bien, tal como se muestra en la figura. ¿Cuál es el peso de W? ¿Cuál es el peso W del bloque que equilibra la fuerza F de magnitud? Ah, mira, tiene que equilibrar. Ajá, ajá. Ya pues, chicos. La 3 me la perdí. Uy, pero debe haber uno igualito. Mm, mm, ajá. A ver, eso es Dinisora. Ah, ya, mira, en la 9 la vamos a explicar, Juan Carlos. No te preocupes, no te preocupes. Ahí vamos a ver algo muy similar. Miren, chicos, a ver, hay que entender esto. Ustedes están aplicando una fuerza aquí, y esa fuerza en determinada área, cuando presionen un área, comunica aquí una presión. Esa presión tiene que llegar aquí y tiene que ser la misma. Entonces aquí va a llegar otra fuerza. Pero, ajá, el bloque, chicos, este bloque W pesa también algo, ¿sí o no? Me están diciendo qué fuerza va a equilibrar ese sistema. Ya pues, chicos, entonces esta F1, tiene que ser igual a esta F2 de acá, ¿no? Y ya bueno, esa es la idea. Ya pues, chicos, sencillamente. A ver, a ver. Decimos, este que sea presión 2, este que sea presión 1. Entonces, miren, en la presión 1, chicos, ¿a qué va a ser igual? La F, me está diciendo que F vale 100 newtons. Entonces pongo 100 ahí. 100 entre el área. El área del chiquito es 5. Entonces, chicos, 5 centímetros. Todo esto acá al cuadrado, ¿sí o no? Pi por el radio al cuadrado. Ahí está. Ahora, la presión 2, chicos. La presión 2, de otro colorcito. La presión 2, igual al peso W que yo quiero hallar, entre el área. ¿Cuánto vale el área? 50. O sea, 50, chicos, centímetros al cuadrado acá.
porque es área, por pi. Ya pues chicos, si P1 es igual a P2, aquí vamos a poner P1 igual a P2, chicos, chicas, entonces miren, 100 tiene que ser igual a W. Ajá, pero dividido acá, dividido. 5 al cuadrado, 25. Y 50 al cuadrado, ya pues chicos, 25 con dos ceros. Ahí está. Profesor, pero lo tienen que pasar a metros. Tranquilo, porque como es una división, como estamos dividiendo por lo mismo en ambos, entonces esos centímetros al cuadrado se van a ir. Se van. Y ya me salió, pues chicos. Ya me salió ya. Chao 25, 1. Y aquí, chicos, el peso me sale. ¿Cuánto me sale? Me sale, chicos. Ajá, un cero más. 10.000 newtons. Oye, ¿verdad? Sale la A. Muy bien, chicos. Muy bien. Y ya, chicos, ¿se comprendió cómo resolvimos este problema, chicos? ¿Están ahí? ¿Están vivos, chicos? ¿Están vivos? Un corazón si están ahí, chicos, si están vivos. Un corazoncito. Manden corazoncitos, chicos. No, pero, profe, ¿cómo voy a mandar corazón, profe? Yo soy tremendo machazo. Manda nomás. Ya bien, chicos. La siguiente. Uy, verdad, ¿qué hora es, chicos? No me quiero pasar la hora, perdón. Ah, falta todavía. Miren, chicos, tenemos aquí otra cosita. Miren, nos dice, un cuerpo cilíndrico recto de densidad tanto, altura, eso, y sección circular tanto, se mantiene en equilibrio, sumergido en el agua, tal como se muestra en la figura. Determine la magnitud mínima de la fuerza vertical hacia abajo, F, que se debe ejercer sobre el cilindro para mantenerlo completamente sumergido. Miren, chicos, aquí es donde aparece el famosísimo empuje. El empuje hidrostático, chicos. ¿Qué es el empuje hidrostático? ¿Qué es el empuje hidrostático, chicos? El empuje hidrostático no es más que una fuerza. Es una fuerza, chicos. Vamos a poner acá. Es una fuerza. Así de sencillo. Una fuerza. Una fuerza, chicos. Una fuerza. Que, miren, en un caso particular, vamos a poner, a ver, que, punto. Vamos a poner ese caso, chicos. Vamos a poner el caso del empuje, miren. Imagínense, chicos. Imaginen, porque imaginar es bonito, chicos. Miren, imagínense que tienen aquí un recipiente. Miren, siempre hay recipiente con el agua, ¿no? Tienen aquí a ustedes su recipiente. Y en ese recipiente, chicos, en ese recipiente, en ese recipiente, ustedes empiezan, chicos, a sumergir algo. Por ejemplo, un bloquecito, ¿no? Lo van a sumergir. Chicos, cuando ustedes sumergen ese bloque, el agua que estaba, por ejemplo, aquí, empieza a subir. Empieza a subir, chicos. Empieza a subir todo esto aquí que estamos viendo. ¿Por qué el agua empieza a subir, chicos? Porque recuerden el principio de impenetrabilidad de la materia. Cuando ustedes sumergen algo, están ocupando un volumen ahí. Ese volumen que antes ocupaba el agua, ahora lo está ocupando un bloque. Entonces, ese volumen tiene que ser desplazado, ¿sí o no, chicos? Y ahora miren, chicos, imagínense que, recuerden, una fuerza, chicos, ¿ah? El empuje es una fuerza. Que esa masa, chicos, esa masa de volumen desplazado, chicos, chicas, ustedes lo pesan. Imagínense que ustedes van a pesar eso, ese bloque de agua que se ha desplazado. Ustedes lo ponen, chicos, en la balanza. Ustedes lo ponen en la balanza, registran, chicos, registran el peso. Y chicos, ese peso que es una fuerza, es igual, chicos, es igual al empuje. El empuje hidrostático. El empuje hidrostático. Que lo voy a simbolizar con la letra E. E de empuje. Eso, chicos, corresponde a la ley. ¿A la ley de quién, chicos? A ver, ¿quién se acuerda? ¿La ley de quién? Corresponde a la ley de... ¿Quién me dice, chicos? ¿Quién se acuerda? ¿Quién dijo Eureka? ¿Se acuerdan quién dijo Eureka cuando estaba en su piscina? A ver, chicos.
Dice, hola, estoy transcribiendo esta llamada con mi extensión Tactic AI. No puede ser. Ya chicos, a ver, ¿quién se acuerda? A ver, quién dijo Eureka? ¿Se acuerdan o no se acuerdan, chicos? Ese señor que se estaba bañando, su tina estaba llena. Ahí está bien, chicos, muy bien, muy bien, muy bien, Arquímedes, muy bien, chicos, muy bien. Es el famoso principio de Arquímedes. ¿Qué es el principio de Arquímedes? El empuje, chicos, es igual, ya se acordó, muy bien, muy bien. Es igual, chicos, el empuje es una fuerza vertical hacia arriba que es igual, chicos. Voy a poner acá, es igual, chicos, al peso, al peso, al peso del volumen desplazado, del volumen desplazado. En este caso, chicos, nosotros desplazamos ese volumen, ¿sí o no? El volumen desplazado. Uy, no sé por qué se bloquea, chicos. Acá tengo que configurar mi tablita. Es igual al peso del volumen desplazado. O sea, ese volumen que se desplazó pesa algo, ¿sí o no? Y ese peso es igual, chicos, es igual al empuje. Ese peso es el empuje. Y ya pues, chicos, esto tiene sentido porque miren, este bloquecito lógicamente tiene un peso también, pues, ¿no? Tiene un peso que es mg. Si solamente ese peso actuara, chicos, solamente ese peso actuara, ese bloque se iría hacia abajo, pero nosotros no vemos que los barcos se hunden, ¿sí o no? No vemos que, por ejemplo, si colocamos un alfiler, ese alfiler no se va hacia abajo, salvo que ustedes lo empujen, bueno, sino hay objetos que flotan, ¿no? ¿Por qué? Gracias aquí a el famoso empuje, chicos. Y bueno, ¿cómo se calcula ese empuje? Ajá, eso también tiene su demostración bien interesante, chicos. Pero a ver, le voy a decir de frente la formulita, ¿ya? Es casi igualito que el de la presión, pero le cambian solamente por el volumen sumergido al final. En vez de profundidad, volumen sumergido. Ahí, de frente, chicos. Miren, entonces el empuje es igual, chicos. El empuje es igual a qué? Al famoso ρ, la densidad de este líquido, multiplicado por la gravedad, multiplicado por el volumen sumergido. ¿Qué volumen sumergido? El volumen de este cilindro que hemos sumergido, pues, chicos. El volumen que hemos sumergido ahí. Y ya, chicos, fíjense, es el famoso empuje, ¿no? Empuje hidrostático. Ya miren, esto vamos a verlo en este ejercicio, chicos. Ajá, aquí. Miren lo que nos dice acá. Miren, 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 miren. Miren, 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 miren. Me dicen que la profundidad de este cilindro es de 20 centímetros. 20 centímetros. Ahí está. Y la sección circular es de esta área. Muy bien. Vamos a recolectar los datos. Área igual a 75 centímetros cuadrados. Em, la densidad. Cilindro, muy bien. Densidad del cilindro. Fíjense, la densidad del cilindro, no del líquido, chicos. ¿Ah? La densidad del cilindro, 900 kilogramos por metro cúbico. Muy bien. Pa, 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 pam, pa, pam, pa, pam, pa, pam, pam. Determine la magnitud para que el cilindro se mantenga sumergido. Ya miren, chicos, aquí tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre. Miren. Y ahí es donde aparece el empuje. Primero, tenemos la fuerza F. Tenemos la fuerza F. ¿Qué más tenemos? Tenemos el empuje. ¿Qué más tenemos aparte del empuje? Tenemos mg, el peso del bloque. Ahí está. Mg. Masa del bloque por la gravedad. Y ya pues chicos, ¿qué decimos? ¿Qué decimos? Decimos, yo quiero hallar la fuerza. Entonces chicos, miren, la fuerza más mg es igual al empuje. Parto de esa premisa y despejo la fuerza. La fuerza es igual al empuje menos mg. Se acabó chicos, lo demás es reemplazar, miren. Esa fuerza es igual a ver, el empuje es la densidad del líquido, que es del agua, por la gravedad, por la profundidad. ¿Cuánto es? 20 centímetros. Pero ya, H le voy a poner. Menos
mg. Pero miren, yo no tengo la masa del cilindro, ¿sí o no? Pero tengo la densidad del cilindro. Entonces, si me dan densidad y quiero masa, ya pues chicos. Densidad, chicos. La densidad es igual a masa sobre volumen. La densidad del cilindro es igual a la masa del cilindro entre el volumen del cilindro. Entonces, despejo, la masa de ese cilindro es igual a su densidad por el volumen que va a ocupar. Reemplazo nada más, chicos, eso. Entonces, la masa es igual a la densidad del cuerpo multiplicado por el volumen del cuerpo por la gravedad. Y ya, chicos, miren, la fuerza es igual. Simplifico, miren, simplifico. Simplifico. A ver, a ver, a ver. Aquí lo tengo, miren. Despejemos la gravedad. Despejemos la gravedad. Vamos a despejar la gravedad. Gravedad multiplicado por densidad de líquido por la profundidad. Menos densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo. Ahí está, chicos. Pero miren, ese volumen, chicos, del cuerpo, sí o no que es igual, sí o no, sí o no, sí o no que es igual al área del cilindro, esa base del cilindro, el área de la base del cilindro, multiplicado por H, ¿sí o no? Entonces, eso lo voy a reemplazar, miren. F es igual a G por la densidad del líquido por H menos la densidad del cuerpo por el área de la base por la altura, que es el volumen. Y ya miren, seguimos chicos, no vuelen chicos, no vuelen chicos, no vuelen. Entonces miren, aquí podemos extraer, ¿quién podemos extraer acá? La altura. Entonces, simplificado, gravedad por altura, multiplicado por la densidad del líquido menos la densidad del cuerpo por A. Y ya, chicos. Entonces solamente reemplazo aquí y ya me va a salir la fuerza. Porque miren, tengo la gravedad. Tengo la gravedad, tengo la profundidad, tengo la densidad del líquido, tengo la densidad del cuerpo y el área también la tengo, pues, chicos. Entonces, ¿cuánto sale, chicos? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale, chicos? ¿Quién me dice? Sale la D, me dice. Es cierto, sale la D, chicos, sale la D. Sale la D. Pero ya, entonces, miren, vamos a quitar todo esto. Espérense, mejor lo copio, lo voy a copiar y lo voy a poner en otra pizarra. A ver, aquí. Ahí está, chicos. Lo único que tengo que hacer es reemplazar aquí, miren. Esa fuerza es igual a 10 multiplicado por altura, 20 centímetros. 20 centímetros, ¿sí? 20 centímetros. O sea, 20 por 10 a la menos 2. Por densidad de líquido, 10 al cubo. Esa es la densidad del agua, bueno, la densidad del agua. Menos densidad del cuerpo, 900. 900. Por el área, fíjense, 75 centímetros al cuadrado. Ujú, ujú. Entonces aquí, 75 por 10 a la menos 4. Ya está, se acabó. Y ya pues chicos, al final me va a quedar así. La fuerza es igual a, aquí, pam, 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 2. Multiplicado por 10 al cubo, 1000. Menos. Aquí, a ver. Ajá. 900 por cero, por todo eso acá, chicos, a ver cuánto sale, a ver. ¿Quién me ayuda, chicos? ¿Quién me ayuda? A ver, ¿cuánto es? 9 por 75, chicos, sale 675 acá. 675. A papás se van dos ceros, pam, pam. Mm, aquí queda algo raro, chicos, aquí queda algo raro. Mm, queda algo raro ahí. Queda algo raro. Mm. A ver, el roje por el volumen sumergido. Mm, ya bueno, chicos. Al final reemplazan
reemplazan aquí los datitos que les dan aquí en el equilibrio de fuerzas y en efecto sale de dedito, chicos. Está bien, sale de dedito. A ver, veamos la hora. A ver, chicos, miren, pasemos ahora sí ya con otro temita, miren. Ya hemos visto ahorita hidrostática. Hemos visto ahorita hidrostática. Ahora vamos a ver hidrodinámica, chicos. O sea, ya no va a ser los fluidos en reposo, sino van a ser ahora fluidos en movimiento. Fluidos en movimiento. ¿Cómo es esto? Miren, a ver, ¿cómo es eso? Aquí ya vamos a ver el concepto de caudal. Miren, dice acá, en una granja agroindustrial se necesita llenar una cisterna de 7.200 litros. Muy bien. Necesito llenar 7.200 litros de la cisterna. Para ello se utiliza una manguera. Ya, miren, aquí la manguera tiene un área. Me dicen que ese diámetro de la manguera es igual a 8 centímetros. Entonces el radio es la mitad, pues, ¿sí? El radio es igual a 4 centímetros. A una rapidez. Y me dicen que el agua que está fluyendo por ahí tiene una velocidad. Esa velocidad es igual a 1 metro por segundo. Chévere. Muy bien. Ya pues, chicos. Ya nos salió. Hallemos el caudal. ¿Se acuerdan cómo se calculaba el caudal, chicos? Caudal o gasto también se les llama. ¿Quién me dice? ¿Acaso sale la E de frente? Wow. Caudal, chicos, es básicamente qué tanto volumen de agua está saliendo por la manguera en un cierto intervalo de tiempo. Pero, chicos, el volumen, ¿sí o no? Que es igual al área, al área por una altura, ¿sí o no? Por una distancia. Es el volumen. En este caso, una manguera tiene una forma cilíndrica, ¿sí o no? Tiene una forma cilíndrica. Ahí está la manguera. El volumen es igual al área de esa manguerita, el área cilíndrica de la base, que es un círculo, y lo multiplican por un h, ¿no? Una altura. Y eso entre el tiempo. Y acá tienen, miren, acuérdense, ¿no? Una distancia entre el tiempo me da la velocidad, ¿sí? Entonces acá el caudal es igual al área por la velocidad. Y ya tienen el radio con el cual pueden hallar el área y les dan de dato la velocidad. Entonces, chicos, el caudal es igual a pi por el radio al cuadrado. Ajá. 4 por 10 a la menos 2 al cuadrado. 4 por 10 a la menos 2 al cuadrado. Y chicos, chicas, lo multiplicamos por la velocidad, que es 1. Y ahí nos sale, pues chicos, el caudal es el siguiente. A ver, ¿cuánto me dice que vale pi? Pi vale 3, chicos. Asumiendo que pi vale 3, entonces sería esto 12. Esto sería 12, chicos, por 10 a la menos 4. 12 por 10 a la menos 4. Que sería metros cúbicos por segundo. Ahí tenemos en unidades del sistema internacional. Pero chicos, recuerden, miren, esta es una conversión muy importante. Un metro cúbico es lo mismo, chicos, que 10 al cubo litros. Entonces, miren, si yo tengo acá metros cúbicos, lo que quiero sobre lo que tengo. Un metro cúbico es igual a 10 al cubo litros. Chévere. Entonces, chicos, miren. ¿Qué es lo que hago? Se va, se va. Chao. Y aquí me queda lo siguiente. El caudal, chicos, es igual a 12 por 10 a la menos 1. Litros por segundo. Litros por segundo. Ahí está. O sea, el caudal, ¿qué me está diciendo? Ah, ya está. Yo voy a llenar 1,2 litros por segundo. Eso es lo que me está diciendo. La manguera me llena 1,2 litros por segundo. Entonces, si la cisterna tiene 7.200 litros, ¿en cuánto tiempo lo va a hacer? Ya pues, multiplico aquí. Aquí hago mi regla de tres simples nomás, chicos. Si en un segundo, ¡pam!, lleno 1,2 litros, para llenar 7.200 litros, ¿cuánto tiempo será en segundos?
ahí calculo mi X, ¿no? Ahí X me sale, chicos, 7200, 7200 entre 1,2. Ahí me sale en segundos. Pero chicos, yo no quiero en segundos. Si ustedes se dan cuenta, ahí la clave me sale en minutos, ¿sí o no? Entonces yo digo, un minuto, un minuto, chicos. Un minuto es igual a 60 segundos. Entonces se va, y ahí ya nos va a salir, chicos, X en minutos. Y a ver, ¿cuánto sale, chicos? A ver, ¿cuánto es 7200 entre 1,2? 7200 entre 1,2 entre 60. ¿Cuánto sale, chicos? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto saldrá, chicos? Ajá, sale. Ah, ya, chicos, ya vi el error. A ver, ¿quién me dice cuál ha sido el error acá? A ver, era para ver si estaban atentos, chicos. ¿Qué ha fallado aquí? A ver, ¿quién me dice? Ya la vi ya. ¿Ven aquí este cuadrado? Y decía yo, qué raro. Aquí, chicos. Ese cuadrado que están viendo eleva también al 4, ¿sí o no? No eleva al 4. Multipliqué solamente 4 por 3, pero en realidad es 16 por 3. Entonces, si nos comimos un factor de 4, al resultado final, chicos, que aquí salía 100, lo dividimos entre 4. Ahí está. Porque aquí el caudal es por 4. Entonces aquí el factor lo dividimos entre 4. Y 100 entre 4 es 25. Ahí está, chicos. Esa es la E. 25 minutos, ajá, exactamente. Fíjense, ¿no? Si no le multiplicábamos por 4, nos sale 100. Pero aquí había que elevar al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Si el caudal es mayor 4 veces, entonces va a llenar la cisterna en un tiempo 4 veces menor. Entonces, si en 100 minutos lo llenaba sin multiplicar por 4, ¿cómo te digo que lo hice en 2 líneas? ¡Ah, qué! No puede ser. ¿Tan pro? Steven es pro, chicos. Y ya bueno, entonces pasamos a la siguiente de hidrodinámica, chicos. Aquí, miren, este ejercicio como que confunde un poco, más que todo por la redacción. Pero miren, dice, tengo, chicos, tengo en una ducha tiene 50 orificios, cada uno de 0,03 pulgadas de diámetro, y está conectada a una tubería de 3/4 de pulgada. Si el agua fluye por la tubería a 10 tantos, determine la rapidez con la que sale el agua por los orificios. Bien, chicos, miren, sencillo, miren, tenemos aquí la famosa ducha. Siempre hay que imaginarlo como un cilindro. Aquí está la famosa ducha. Y esta ducha, chicos, tiene 50 orificios. 50 orificios. Cada orificio tiene 0,03 pulgadas de diámetro. O sea, radio entre dos, chicos. El radio de cada uno de esos orificios es. Ahora, me dice la tubería de 3/4 de pulgada. Ya, chicos, aquí cuando me dicen que la tubería es 125, creo que sí sales. Si me dicen, chicos, que la tubería es de 3/4 de pulgada, no se refiere, ojo, a la longitud de la tubería, sino se refiere al diámetro, chicos. Entonces, de, el radio de la ducha es 3/8 de la pulgada, pues, porque es 3/4 entre 2. Y ya, pues, chicos, igualamos el caudal nada más. Igualamos los caudales. El caudal en este punto, caudal 1, tiene que ser igual al caudal 2. Entonces, el caudal 1 igual a caudal 2. Caudal 1 es el área, chicos. El área. O sea, 3/8 pulgadas al cuadrado y aquí por pi. Pi por el radio al cuadrado. Ahora, el otro es la velocidad. Ajá. Me dicen que fluye a 10. Entonces aquí le pongo 10. Y ahora, miren, cada orificio tiene un área. Pero el agua no sale solamente por un orificio, salen por los 50, ¿sí? Entonces, por eso multiplico acá 50
50 por el área de cada orificio. O sea, 0,015 elevado al cuadrado por pi. Pi por el radio al cuadrado. Y la velocidad que yo quiero hallar, que es v sub, pongámosle v. ¿Qué pasa acá, chicos? Miren, se va pi, se va pi. Se va el cero, se va el cero. ¿Y qué me queda, chicos? ¿Qué me queda al final? Miren lo que me queda al final. La velocidad, voy a despejar. La velocidad con la que sale del orificio es... Ajá, ajá, ajá. ¿Qué dicen, chicos? Ya miren. 3/8 elevado al cuadrado. Y eso lo dividimos, chicos, entre 5. O sea, acá por un quinto. Y lo dividimos entre 0,015 al cuadrado. Y ya, chicos, así nos sale, así de simple. A ver, ¿cuándo sale? A ver eso, chicos. ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? 3/8, chicos. A ver, 3/8 sale 0,375 por 0,375 otra vez. Y luego entre 5. A ver, chicos, ¿cuándo les sale? ¿Cuándo les sale? ¿Cuándo les sale, chicos? Mira aquí, 9 entre 64. 9 entre 64. Acá, por un quinto. Y eso acá, 1 entre 0,015. Esto es como si yo colocara acá un 15 al cuadrado, que es acá 225, y aquí 10 a la menos 4. Pues. Aparece 1, 2, 3. Ah, no aparece. 10 a la menos 3 por 2 menos 6. Ahí está. 225 por 10 a la menos 6. Y ya pues, chicos. ¿Cuánto sale eso? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice, chicos? ¿Cuánto me sale esa velocidad? ¿Cuánto me saldrá, chicos? ¿Quién me dice? A ver, esos cálculos. 9 entre 64, entre 5, entre 225. Y lo multiplicamos por 10 a la sexta. 125, ¿sí o no? Ya sé, ya Steven, pero estoy esperando, pe chicos, también tienen que decirme. ¿Igual a cuánto? 125, muy bien, metros por segundo. Ahora, profesor, ¿cómo salen metros si aquí me están dando el dato en pulgadas? Me deberían dar un factor de conversión. Podría ser, pero chicos, como es una división, como es una igualdad, fíjense, las pulgadas están tanto a la izquierda de la igualdad como a la derecha. Entonces, por la misma razón que los pi se van, es la misma razón por la que las pulgadas se van. Y al final me queda solamente en metros por segundo. Y ya, chicos, ¿están vivos, chicos? ¿Están ahí? Un like, chicos, si están ahí, si están vivos. Ah, muy bien, chicos, muy bien. Muy bien, chicos, chicas. A ver, vamos con la siguiente, a ver. Vamos a explicarlo bonito, miren. Ajá. Este es un caso particular de Bernoulli, chicos. Ahora vamos a explicar el famoso Bernoulli, ¿ya? A ver, aquí está bien en el principio de Bernoulli, chicos. Lo vamos a explicar con un dibujito. Un dibujito interesante. A ver. Este principio de Bernoulli tiene que ver con las energías, chicos, con la conservación de la energía. Mira, fíjense que ustedes tienen acá una tubería y está así, media rara esa tubería, ¿no? Wow. Ahí está, chicos. Uy. A ver, vamos a hacerlo más raro todavía. Chicos, cuando ustedes ven un dibujo raro en física es porque seguro la energía se conserva. Y el autor te está diciendo, mira, como la energía se conserva, entonces tú puedes hacer cualquier dibujo y la energía se va a conservar. Entonces, este es el caso, bueno. Acuérdense que lo dibujo así más raro todavía. Ahí está. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, sí, ahora sí. Ahora sí se parece, chicos, a los dibujos de los libros.
Ahí está, chicos. Ya miren, no sé si habrán visto alguna vez este dibujo raro en física, ¿no? Justo en el tema de hidrodinámica. Me vamos a analizarlo, chicos. Aquí hay un fluido. Estoy pintando de rojito. Aquí hay un fluido, chicos. Aquí hay un fluido. ¿Está bien? Ese fluido, chicos, ese fluido se va a mover. Para que se mueva, chicos, miren, de abajo hacia arriba, tiene que haber una diferencia de presiones. La presión 1 que hay acá tiene que ser mayor a la presión 2. Presión 1, perdón, sí, presión 1 tiene que ser mayor para que este fluido se mueva, ¿no? Y chicos, a ver, vamos a colocar un sistema, una línea, una superficie, que sea mi referencia. Entonces, miren, aquí yo tengo una altura y aquí tengo otra altura. Ahí está mi altura. Pongámosle que este sea, chicos, chicas, H2 y este H1. Ahora, ese fluido se mueve, ¿sí o no? Entonces, aquí hay una fuercita, chicos. Allí hay una fuerza. Aquí hay una fuerza. Y esa fuerza, chicos, esa fuerza empuja cierta masa de el fluido, ¿no? Imaginemos que es agua, ¿no? Cierta masa del fluido empuja esa masa y lo desplaza, chicos. Y lo desplaza un, un cambio, ¿no? Un delta de X, vamos a ponerle. Ahí está. Lo desplaza, ¿no? Vamos a poner acá el desplazamiento, el delta de X. Ahí está. Entonces aquí miren, esa misma masita de agua la voy a poner acá. Fíjense que ya es un poquito más delgado porque aquí la tubería ya es más ancha, pues, ¿no? Entonces, este que sea un delta de X sub 2. Ahí está. Este delta de X1 y el otro delta de X sub 2. ¿Qué más, chicos? Esa masita de agua viaja a una velocidad. Vamos a ponerle aquí velocidad 1. Y también el otro velocidad 2. Ahí está, chicos. Entonces ya tenemos todo. ¿Qué nos dice el principio de Bernoulli? Que lo que estamos viendo se va a conservar, chicos. Se va a conservar. ¿Cómo es eso? Miren, sumamos. El trabajo, chicos, que hace esta fuerza 1, el trabajo que hace esta fuerza 1 es F1 por delta de X, o sea, lo que se ha movido, ¿no? Delta de X1. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más otra forma de energía tenemos? Tenemos la energía potencial gravitatoria, ¿sí? ¿No? Porque esa masita de agua está a una determinada altura. O sea, la masa de esa agua por la gravedad por H1. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más tenemos? Tenemos la energía potencial, perdón, la energía cinética de ese bloque de agua porque tiene una velocidad, ¿sí? ¿No? Entonces, colocamos eso también. Un medio de la masa del agua por la velocidad al cuadrado. Ahí está, chicos. Eso es en la parte primera. Ahora, en la parte segunda, hay una fuerza 2 que empuja a esa agüita. Fuerza 2 multiplicado, chicos, por un desplazamiento delta de x2 más la masa del agua, en este caso es otra masita. Ah, no, perdón, es la misma masa, multiplicado por la gravedad por la altura 2, que estamos en este otro caso. Más que cosa, más un medio de la masa por la velocidad 2, porque aquí ya tiene otra velocidad 2 al cuadrado. Y ya pues chicos, entonces, como estamos ahorita hablando de líquidos, estamos hablando aquí de fluidos, y estamos viendo el concepto de presión, el concepto de densidad, todo lo vamos a dividir entre el área. Todo lo dividimos entre el área. ¿Cuál vendría a ser el área? Vendría a ser esa área cilíndrica de la manguera. Ese es el área. Eso todo lo dividimos entre el área, chicos. Lo dividimos entre el área. Todas las formas de energía las vamos a dividir entre el área. ¿Y qué nos va a resultar? Miren, en el primer caso, fuerza entre área. ¿Cuánto es fuerza entre área, chicos? ¿Sí o no que me sale? Ah, no, perdónenme, perdón. Ay, perdón, chicos, entre el área no. Entre el área no nos va a salir, perdónenme. Entre el volumen, chicos. Ahora sí, chicos. Ahora sí, entre el volumen. Entre el volumen.
entre el volumen. Y ya pues chicos, en el primer caso, miren, en el primer caso vamos a quitar ese volumen y lo vamos a reemplazar por lo que hemos estado viendo, que es el área por la altura, ¿sí o no? En este caso, esa altura es igual a ese desplazamiento, delta de x1. Y aquí abajito, igualito, pues, ¿no? En la misma área por el delta de x2. Y ahora sí, chicos, miren lo que va a salir, ¿eh? Miren lo que va a salir. Sale fuerza entre área, que es la presión 1. La presión 1 más masa sobre volumen, densidad. Densidad por la gravedad por altura 1. Más un medio de masa sobre volumen, la densidad. ¿Densidad de qué? De líquido. Por la velocidad 1, a la cual está yendo al cuadrado. Y acá abajo, presión 2, porque fuerza 2 entre área, el área 2 es presión 2. Esas delta X se van, eso también se van. Y me queda, chicos, M por la densidad por la altura 2. Más un medio, chicos, de otra vez la densidad de líquido por la velocidad 2 al cuadrado. Y ya, chicos, esto que estamos viendo es la ecuación de continuidad de Bernoulli. Básicamente, si se dan cuenta, estamos partiendo de qué? Estamos partiendo de masas que se mueven. La masa de agua que se está moviendo ahí, chicos, chicas. Uy, pero no me quiero pasar de la hora, chicos. ¿Qué crees? No puede ser, chicos, ya, con esto terminamos ya. Chicos, ¿cuál es el mensaje aquí? La masa de agua que estamos viendo, esa masita, es la misma, no cambia. Pero esa masa tiene distintas velocidades, tiene distintas fuerzas que la están haciendo mover. Y reemplazando esas diferencias, vamos a obtener esto de acá. Miren. Y obviamente lo dividimos entre el volumen, entre el volumen. Y obtenemos esta igualdad, chicos. Obtenemos esta igualdad. A ver. Obtenemos esta igualdad, chicos. Vamos a obtener esta igualdad. Esto aquí lo vamos a dejar por acá. Ya esto lo ponemos arribita ya. Ya lo usamos. Esto que estamos viendo, chicos, la presión 1 más el ρ GH1 más un medio de el ρ por la velocidad 1 al cuadrado, esto, chicos, es igual. Son iguales. Entonces, miren, esto de manera veloz, vamos a aplicarlo acá en este ejercicio y ya terminamos, chicos. Con esto ya terminamos. Velozmente. Velozmente. Miren, aquí, en este sistema de tuberías, solamente tenemos una tubería horizontal. Es horizontal, entonces no hay energía potencial gravitatoria. Full, cinética, ¿sí o no? Entonces, miren, nos dice, ajá, la presión 1 es 180 kilopascales. Si la sección de área 2 tiene un diámetro de tanto, determine la presión 2. ¿Cómo vamos a hallar diferencia de presiones? Usando Bernoulli. Así de simple, chicos. Entonces, primero, utilizamos la del caudal. Tiene un diámetro de 4 centímetros. O sea, esto acá es 2 por 10 a la menos 2 al cuadrado. Ya está. Por pi. Pi por el radio al cuadrado. Por la velocidad 1. Me dicen es 2 metros por segundo. Eso tiene que ser igual al otro caudal, ¿sí o no? Al caudal de acá. Y aquí me dicen que tiene 4 centímetros. 4 centímetros. Ah, no, me dicen que tiene 2 centímetros. Perdón, chicos. Tiene 2 centímetros. A ver. Espérense, vamos a colocar mejor los datos. El primero es de 4 centímetros. El primero es de 4 centímetros. Entonces el radio aquí, 2. 2 por 10 a la menos 2 al cuadrado por pi. Por pi y aquí por la velocidad 2. El otro tiene radio 2, entonces, perdón, tiene diámetro 2, por lo tanto el radio es 1. O sea, 1 por 10 a la menos 2, porque son centímetros al cuadrado, por pi, y aquí, chicos, chicas, la velocidad 2, que no la conozco, ¿sí o no? Voy a hallar esa velocidad 2. ¿Por qué necesito esa velocidad 2? Porque eso lo voy a utilizar en Bernoulli. Lo voy a utilizar en Bernoulli. Entonces acá se va, chao, se va. Chicos, chicas, la velocidad 2 es igual aquí, a qué cosa? 10 a la menos 4 se va con 10 a la menos 4. Chévere. Y me queda aquí 2 al cuadrado por 2. Y esto es igual, chicos, a 8. Ahí está mi velocidad 2. Entonces, ¿qué hago, chicos? Miren, para que ya lo vayan resolviendo. Presión 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado tiene que ser igual a la presión 2 por un medio de la densidad de líquido por, chicos, chicas, la velocidad 2 elevado al cuadrado.
Ahí está. La presión 1 me dice 180. 180. Más un medio de 10 al cubo. Por la velocidad 1, ya la hallamos. No, la velocidad 1 nos la dan de dato. 2 al cuadrado, o sea, aquí por 4. Presión 2 es lo que yo quiero hallar. Y aquí, más un medio de 10 al cubo. Ajá, miren, mi velocidad 2 la hallamos, ¿sí o no? Sale 8. Y 8 al cuadrado es 64. Y ya pues chicos, así, la presión 2, ¿cuánto nos va a salir? ¿Quién me dice la clave? A ver, reemplazando todo eso, para terminar alguna vez, chicos. Paso la hora. ¿Cuándo sale ahí, chicos? A ver. Si no me equivoco, chicos. A ver, chicos, ayúdenme a ver. ¿Cuánto sale? ¿Cuándo sale, chicos? ¿Cuándo sale? Ya miren, aquí. Presión 2. Presión 2 es igual acá. 180 más 4 de 2, 2 kilopascales. Menos 32. 32 kilopascales. Entonces, la presión 2, chicos, sale 150 kilopascales. Y ya, chicos, así nos sale la clave de dedito. De ahí lo demás lo pueden revisar, es tranquilo. Ese 10 nomás lo podemos hacer, no se preocupen. Y la tarea ahí tienen, chicos, también si quieren la tarea, le voy a compartir la PPT. Y nada, chicos, disculpen que me pasé la hora, chicos. Y nada, así damos por concluida la sesión. Chicos, chicas, ¿están ahí? ¿Están vivos?